Vamos a platicar con el coordinador de finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, Diego Díaz, y vamos a hablar sobre un trabajo, un paquete de propuestas que presentó el IMCO junto con México Evalúa y México Cómo Vamos, un plan para hacer frente a la disminución de los ingresos provenientes del petróleo. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Diego. Hola, ¿cómo están, Darío, Rogelio? Diego, ¿cuál es el alcance que tiene pues este documento que presentaron pues estos tres organismos tan importantes, estos think tanks pues tan influyentes aquí en nuestro país? Claro, mira, como bien comentas, el día de ayer el IMCO junto con México Evalúa y México Cómo Vamos presentamos un comunicado conjunto en el que manifestamos nuestras inquietudes en torno al rumbo que están tomando las finanzas públicas del país. En particular nos preocupa la capacidad del Estado mexicano para proveer bienes y servicios en un contexto en el que los intereses, las pensiones y los apoyos a Pemex absorben cada vez una mayor proporción del gasto público, y en este sentido comprometen o limitan al Estado precisamente para proveer bienes en materia de salud, educación, seguridad, incluso inversión pública, y las consecuencias que esto tiene directamente para la población, pero también para la competitividad del país y para la capacidad del país para seguir creciendo en términos económicos. Esa es una de nuestras preocupaciones, sobre todo en el contexto electoral, o más bien del cambio de gobierno, que será ya en unos cuantos meses, y también nos preocupa en el contexto de las reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, que pueden tener implicaciones importantes para las finanzas públicas y para su sostenibilidad. Claro. Diego, dentro de las propuestas que ha presentado Claudia Sheinbaum para pues lo que puede ser algo de su plan de gobierno, pues habla de mantener la soberanía petrolera, un poco como que irnos por la misma dirección que ha sido la gestión del presidente López Obrador. ¿Ahí cuáles son los riesgos para las finanzas públicas? Mira, Pemex es bastante preocupante su situación financiera, sobre todo los apoyos que le ha dado el gobierno federal, que es algo que hemos monitoreado en el INCO muy de cerca a través de un reporte que se llama Pemex en la mira. Y bueno, hay que tener presente que es al 30 de septiembre de este año, Pemex había recibido por lo menos 1.6 billones de pesos de ayudas del gobierno federal, entre aportaciones de capital y estímulos fiscales. Y sin embargo, a pesar de estos recursos multimillonarios que se le han inyectado a la petrolera, no hemos visto un cambio significativo en su situación financiera ni en su situación operativa. Estamos viendo que hay un deterioro todavía de la plataforma de producción petrolera, y los indicadores financieros de Pemex tampoco ayudan. Estamos hablando de que tiene una deuda de aproximadamente 1.86 billones de pesos o 105,000 millones de pesos. Y bueno, también Moody's acaba de recortar hace unas semanas también la calificación crediticia de la empresa. Desde esta perspectiva, pues es preocupante que este tipo de apoyos se vayan a mantener durante la siguiente administración, independientemente de quién gane, precisamente por el costo de oportunidad que representan para los mexicanos. Es decir, ¿qué se pudo hacer con estos 1.6 billones de pesos en materia de seguridad, educación o salud, que son aspectos fundamentales para la población? Diego, también la candidata del partido Morena, que pues, está a la cabeza en las encuestas, se ha negado o ha dicho que no es necesaria una reforma fiscal para el próximo gobierno. ¿Ustedes qué opinan de esa postura? Es preocupante porque la realidad creo que demanda una reforma fiscal. ¿A qué me refiero? Actualmente, como lo comentaba al inicio, las pensiones se están comiendo una parte significativa del presupuesto. 2 de cada 10 pesos de gasto público ya se están yendo a pensiones. El costo financiero de la deuda también ha crecido de manera muy importante. Estamos hablando
de que solamente en 2023 se destinaron poco más de 1 billón de pesos al pago de intereses de la deuda. Los apoyos a Pemex también se han mantenido y han crecido, incluso en años anteriores. Desde esta perspectiva, el margen de maniobra del gobierno federal se va limitando poco a poco. Y cada vez las demandas de los ciudadanos son mayores. Ante esta situación, ante esta realidad, pues el gobierno tendrá que buscar la manera de incrementar los recursos. Hasta ahora, como se ha manejado durante esta administración, ha sido a través de una estrategia que busca limitar la elusión y la evasión fiscales. Pero esta estrategia va a tener un límite. Eventualmente va a topar con pared. No sé si en este año, pero probablemente en 1, 2, 3 años va a llegar a su límite máximo y se va a tener que plantear con seriedad la necesidad, ya sea de incrementar las tasas de los impuestos existentes o bien crear nuevos impuestos precisamente para poder atender estas necesidades de los ciudadanos que van creciendo de manera significativa y de manera mucho más acelerada de lo que crecen los ingresos del gobierno federal. Claro. Digo, sabemos que es un tema complejo el de poner a reflote a Pemex, pero ¿cuáles serían las recomendaciones básicas que hacen desde IMCO y desde México? ¿Cómo vamos? En el caso de Pemex, creo que se tiene que condicionar de alguna manera los apoyos a que se realicen cambios estructurales en el funcionamiento de la petrolera. Básicamente, Pemex tiene que dejar de participar de alguna manera en el negocio de refinación, sí, que es un negocio que le ha reportado pérdidas multimillonarias a la empresa desde hace ya por lo menos una década. Y esto es preocupante porque precisamente se han planteado la posibilidad de crear una nueva refinería el siguiente año, aun cuando Dos Bocas aún no opera, aún no produce un solo litro de petrolíferos. Otra propuesta es retomar su colaboración con el sector privado a través de farm-outs, pero justamente tiene que ver con esta necesidad de, en todo caso, si se va a apoyar a Pemex, presionarla de alguna manera para que esta empresa cambie la forma en la que opera y que le ha llevado justamente a la situación en la que está actualmente. La situación de Pemex no se va a resolver a partir de mayores transferencias de capital. Tiene que haber cambios estructurales que modifiquen sus dinámicas internas y de otra manera Pemex va a ser un barril sin fondo. ¿Qué tipo de cambios estructurales, además de los que se han mencionado, requeriría Pemex para poder salir a flote? Un cambio central tiene que ver con la composición de su órgano de gobierno. Actualmente en su junta de gobierno participa una mayoría de funcionarios de la Administración Pública Federal. Esto hace que básicamente la empresa no tenga los incentivos a mejorar su situación financiera o a mejorar su capacidad operativa, porque al final de cuentas terminas respondiendo a la administración pública y al titular del Ejecutivo, que no necesariamente son intereses que se alineen con la obligación constitucional que tiene la petrolera de generar valor para el Estado mexicano. Desde esta perspectiva, creo que un cambio estructural fundamental tendría que ver con incrementar la participación de consejeros independientes en esta junta de gobierno o en esta junta de administración, de tal forma que la empresa realmente atienda a esta obligación constitucional que no necesariamente son los intereses que puede tener el gobierno federal. ¿Y ayudaría que el gobierno absorbiera la deuda total de Pemex como algunos de la 4T han planteado? Mira, en la práctica el gobierno federal ya es el garante de facto de la deuda de Pemex. Es decir, si Pemex incumple con sus obligaciones, el gobierno federal ya ha dicho que va a salir a rescatar a la empresa. Lo ha dicho de manera abierta y contundente, precisamente para evitar que la calificación de la empresa siga cayendo. Y esto lo han señalado, el secretario de Hacienda. Desde esta perspectiva, si se llegara a generar esta obligación legal, pues lo único que se estaría haciendo es formalizar o institucionalizar esta situación que ya se está dando en la práctica actualmente. Pues Diego Díaz, coordinador de finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, como siempre, muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo. Muchísimas gracias por la invitación, Darío y Rogelio. Y hablando de Pemex, la